Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a nuestro tradicional webinar, hoy con un tema muy especial. Hablemos de la arepa de huevo. Los invitamos a cada uno de nuestros asistentes a participar en este webinar, en donde a través de nuestra red Facebook Live pueden, lógicamente, compartir y departir con nuestro invitado de hoy. Un saludo muy especial a Andrea. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? Hola Leonardo, chef, buenas tardes. Aquí emocionada del plato favorito mío, la arepa de huevo. Estoy aquí, mejor dicho, tomando atenta nota de todo lo que voy a aprender hoy. Así es, así es. Vamos a hablar de ese alimento tan nutritivo, tan versátil, como lo dialogábamos hace algún momento, como lo es el huevo, y de un plato maravilloso, exquisito, fascinante, como es la arepa de huevo, historias y controversias. Además, se dice así, ¿no? Arepa de huevo. Ave María. Para tal fin, Esa es parte de la controversia. esa es parte de la controversia. Vamos a ver si esa D es fundamental o no. Bien, damos la Pero bienvenida además también a creo nuestro... que, perdóname, pero Dime, además creo perdóname. que también este plato tiene mucha historia y creo que es chévere y parte de lo que vamos a ver y aprender hoy con el chef es conocer de dónde viene, qué es lo que pasa, por qué nos gusta tanto y pues que definitivamente es algo que nos representa. Así es. Y como invitado especial, tenemos hoy a nuestro chef Luis Ernesto Martínez. Chef, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Recordarle a nuestros asistentes, a nuestros teleaudientes, que el chef Luis Ernesto Martínez es asesor en gastronomía e identidad de la Fundación Cala. Además, es instructor docente de la Asociación Colombiana de Chefs, generador de proyectos y contenidos en gastronomía. Además, es promotor de la cocina colombiana con más de 20 años de experiencia, dedicado al estudio de la cocina tradicional y también esa transición que estamos haciendo hacia las tendencias que estructuran la nueva cocina colombiana. Chef, muy buenas tardes de nuevo y bienvenido a este espacio para hablar de ese producto fascinante como lo es la arepa de huevo. Bueno, nuevamente muchas gracias y es cierto, es realmente fascinante, es una preparación que no solo deleita por su sabor, sino también por todo lo que hay en su recorrido histórico para lograr estabilizarse y formar parte de la cultura tradicional gastronómica del país. Así Y es, así bueno, es. eh, sí es Tenemos preparado entonces, importante, dime, claro, sí, dime, dime, es dime. importante abarcar el tema desde la raíz para que podamos comprender más de todo lo que es el contexto de este alimento. Muy bien. Tenemos preparado una presentación que nos hará el chef. Después tendremos un espacio de preguntas y respuestas en donde cada uno de nuestros asistentes, de nuestros televidentes puede, lógicamente, enviárnosla a través de este Facebook Live. Las vamos a recoger y con muchísimo gusto la vamos a compartir con el chef Luis Ernesto Martínez. Andrea, ¿alguna observación inicial antes de ver la presentación del chef? Que por favor tengan su cuaderno y lápiz a la mano para tomar nota y aprender de este delicioso plato típico colombiano. Yo estoy aquí ya muy atenta para tomar toda la nota y aprender mucho de usted, chef. Bueno, muchas Perfecto. gracias. Quedamos entonces en manos del chef Luis Ernesto Martínez. Muchísimas gracias. Nos vemos en un momento después de la presentación del chef. Bienvenido. Claro que sí. Bueno, para hablar del tema de la arepa de huevo, pues, como les decía, tenemos que iniciar con todo lo que es el contexto que reúne o que enmarca el tema de la arepa, ¿no? La arepa es clásica en la preparación, en las preparaciones eh, que vienen de origen precolombino, que ya se encontraban aquí en lo que se llamaba tierra firme antes de que nosotros tuviéramos límites geográficos y nombres de países. Ya existía la arepa eh, elaborada a base de maíz, de una masa de maíz. Mm, Chef, el tema arepa, sí. ¿puedes proyectar la presentación? Tienes una presentación disponible, ¿cierto? Que no la vemos. A ver, yo quisiera. Abajo de la cámara, ahí.
No sé si por aquí ya la pueden ver. Sí, señor. Yo la puedo ver. Perfecto. Listo. Entonces, continuando, el tema es, básicamente, iniciamos hablando de lo que es la arepa, esta preparación tradicional que dentro de las elaboraciones precolombinas que se encontraron antes de la llegada de los españoles, pues, por rudimentaria que fuera, era la preparación del día a día y que se elaboraba con una base de masa de maíz tradicional en América del Sur, con algunas variaciones en Centroamérica y en Norteamérica. Estas preparaciones pues se encontraron con vestigios en México y que todavía se conservan, las famosas gorditas, y en El Salvador, que son las pupusas. Lo que pasa es que las pupusas se podrían hacer a base de maíz, pero también a base de una harina de arroz. Lo más cercano al tema de la arepa de huevo, es decir, de la combinación del maíz con el huevo, es una elaboración de las gorditas. Las gorditas se hacen pero rellenas, como pueden ver en la imagen, y lo clásico es encontrarlas con un relleno de huevo con chorizo. Entonces eso es como lo más cercano, a pesar de que no es tan similar, pero bueno, vemos la implementación del huevo en esta preparación. ¿Qué era lo importante? Pues tener en cuenta que existe un grano, en especial un tipo de grano de la variedad Cuba, que tiene algunas especificaciones, que debe ser, tener un grado de dureza importante, no excesivo, pero eso lo que va a permitir es que al elaborar la masa resista la fritura. Y este grano, lo común es encontrarlo con una hoja blanca o parda y que la hoja sea pues morada o también color parda o blanca. Lo importante aquí es el tipo de grano, porque si nos podemos hacer algunas variaciones que han tratado de hacerse con otros tipos de maíz, porque desafortunadamente pues el tema de los transgénicos no ha sido ajeno al país y mucho menos a la afectación con la cocina tradicional, pues los resultados no van a ser los mismos. Sin embargo, también tenemos maíces criollos que por su grado de dureza no permite tener una buena masa firme y resistente para la fritura. Entonces, lo ideal en la cocina tradicional siempre va a ser hablar del maíz Cuba cuando nosotros nos referimos a la elaboración de la masa de la arepa de huevo, en este caso, para que resista la fritura. Luego tendríamos que tener en cuenta pues esa mezcla, porque al iniciar, ¿de qué hablábamos? Nos referíamos a que la arepa se realizaba a base de una masa de maíz. Al preguntarnos, pues, cuál es ese origen etimológico de la palabra arepa, pues viene de un dialecto taíno del Cumaná. Eso nos lo describe un historiador venezolano que realizó un libro que se llama Viva la Arepa, en el 2015, que se llama Miguel Felipe Dorta. Él lo que hace es relatar de dónde proviene ese vocablo, ¿no? Y ese vocablo describe el maíz con una palabra en especial llamada arepa. Entonces, por ahí es por donde viene el origen. Ya después podríamos decir que se pierde un poco al transcurrir el tiempo el tema de que la arepa sea asociada solamente con maíz. Ya después lo asociamos es que debido a su forma se llama arepa sin importar qué ingredientes se involucren. Entonces ahora ya encontramos arepas de maíz, arepas de yuca, arepas de ñame, arepas de arroz, pero es más por la forma. Y eso viene a tener una afectación en el tema de la arepa de huevo y ya más adelante lo vamos a ver por qué. Pero básicamente entonces ya es involucrar en esta época del mestizaje el maíz con el huevo. El maíz ya lo manejaban los indígenas, y el huevo que llega con los españoles. A esto hay que sumarle algo más si queremos hablar de arepa de huevo, y es que el mestizaje también nos trae técnicas e influencias foráneas, como lo son la fritura profunda. Cuando llega la mano negra africana, ellos llegan trabajando la grasa que no era habitual para nosotros. Nosotros las arepas las hacíamos simplemente en tiestos o callanas, asadas, pero ya ellos manejan la fritura profunda. Y la influencia de Medio Oriente, que es la de colocarle rellenos a las masas. El gastrónomo Lacides Moreno
relataba que pudo haber sido de manera accidental el experimentar y lograr una arepa de huevo, tal vez como el soufflé de papas, que se hacía una prefritura para lograr que se inflara y de pronto por accidente se le colocó un relleno y de manera experimental se logró lo que era la arepa de huevo y se siguió realizando en esa fase de exploración de productos en la época de la conquista con todo este mestizaje de productos, técnicas e influencias. Como antecedentes históricos, pues podemos encontrar muchos, pero hay algo que llama la atención y es una narrativa de Fray Pedro Simón en 1608. Él se refiere a la arepa con alguna descripción, ¿no? En especial, él dice que es el pan que en vez de hacerse pues a base de trigo, como lo acostumbraban a consumir los europeos, pues se hace a base de maíz, pero sí, sin embargo lo define como un pan en forma de tortilla delgada, que se pone a asar en tiestos, ¿m? Pero aparece por primera vez el tema de que para hacerse ya se involucra el huevo y la manteca con otros elementos que se le pueden agregar. Estos serían los elementos principales de del renacer de este resurgimiento y variación de la arepa eh, bajo la consigna de tener una fritura y colocarle un relleno. Básicamente se habla del huevo porque las variaciones existentes surgen tiempo después. Entonces la arepa de huevo básicamente solamente lleva como relleno el huevo y tiene un proceso de elaboración interesante. Pues, actualmente nosotros recurrimos ya a las harinas industrializadas para poder realizar la arepa de huevo, pero si nosotros de verdad nos devolvemos y miramos cuáles son los procesos básicos, los de la cocina clásica, pues ese maíz cuba hay que pilarlo, entonces como se puede observar, pasa por ese pilón, por ese mortero grande, en donde se empieza a pisar para lograr una masa que tiene que ser sedosa, tiene que ser suave. Después de pilar ese maíz, se le da forma a la arepa, ya empezamos a darle forma de tortilla, básicamente se debe tener en cuenta que son 5 milímetros de espesor y se lleva a la primera fritura. En la primera fritura lo que se busca es que se infle, darle ese espacio interno para poder colocar el relleno y después de que se logra eso, bañándola con aceite. Ese es un trabajo de estar bañando la arepa con el aceite hasta que pueda inflar y luego si se saca, se le hace una incisión y se le adiciona el huevo. En ese punto se vuelve a cerrar y se devuelve a la fritura. Esa segunda fritura es crucial porque hay que darle punto a la cocción del huevo y darle más crocancia y coloración a la masa de la arepa de huevo. Entonces ya por aquí podemos ver el producto terminado. ¿Y qué rescatamos de todo esto? Que en el país, en la costa atlántica, toda la costa norte, existe el Uruaco, que es un municipio del departamento del Atlántico, en donde desde 1988 se realiza el Festival de la Arepa de Huevo. Ellos han recogido información a través de las portadoras de tradición y por medio de la Secretaría de Cultura manifiestan que tienen antecedentes de 4 generaciones atrás, que más o menos permite describir que llevan 200 años de tradición perpetuando el tema de la arepa de huevo y convirtiéndolo no solamente en el factor de alimentación, como lo haríamos aquí en el interior, que el tema del huevo es ya una costumbre, pero que se puede alternar con otras cosas. Aquí ya es más un tema también de supervivencia porque hay muchas familias, casi que todo el tema del urubaco sobrevive es a base de la cultura de la arepa de huevo. Y decimos que las mujeres se encargan de la elaboración de la arepa de huevo y los hombres de salir a la venta, a la comercialización. Todo esto es importante porque hay un factor social más allá de la parte de alimentación que sí debemos promover. Primero, pues la cultura de todas las tradiciones para que no se pierda. Segundo, el impacto
de lo que es el huevo, no solamente como alimento, sino también como fuente de ingresos para las familias, para poder sobrevivir. Y tercero, como factor llamativo para todo el tema turístico. Entonces, el Festival de la Arepa de Huevo se realiza cada año y ha tenido muchas variaciones. Ya ahora podemos encontrar no solo la arepa de huevo tradicional, sino también una categoría que es innovación, la arepa más grande y una mesa de fritos. Pero siempre teniendo en cuenta que por más innovación que exista, debe estar el huevo involucrado. Es decir, que yo no puedo hacer una arepa de huevo cambiándole el relleno. Lo que puedo hacer es adicionarle otro tipo de elementos, pero lo clásico siempre tiene que perdurar, que es el huevo. Entonces ya este es como el preámbulo para poder poner en contexto eh, a todos nuestros asistentes sobre lo que es la arepa, la importancia y cómo nosotros logramos llegar a tener un producto como la arepa del huevo importante y vigente y que tratamos de perpetuarlo a través de, inclusive a nivel ministerio, para que no vaya a desaparecer y nos siga identificando. Muy bien, Chef, muchísimas gracias por esta gran introducción acerca de la arepa de huevo y cómo nuestra gastronomía también es el resultado de este mestizaje, de este tema de fusionar varias culturas gastronómicas. Tenemos en primera instancia el tema de la raíz indígena, por lo que escuché bien, Así la es. raíz española, la raíz africana, la raíz árabe, y creo que me falta una, no, creo que, sí, árabe, ¿cierto? Y me faltaría el oriente, ¿es lo mismo? O Y esta también influencia de Medio Oriente, sí. de Medio Oriente. Perfecto, fusionado en un producto como lo es la arepa de huevo. Muy bien. En ese orden de ideas, Es una mezcla de sabor y culturas, ¿no? Creo que eso es la arepa, por eso debe ser tan rica. Así es. así Y es, culturas totalmente diferentes. De acuerdo. que El mejor de se todos los vinieron a mundos. encontrar varios mundos que se vuelven a encontrar o que se encuentran aquí en Colombia y que gracias también a las personas que habitan en nuestra costa atlántica, pues ha permanecido por más de 200 años, tal como usted lo indica, Chef, una cultura milenaria que también ha podido, lógicamente, subsistir y prevalecer en nuestra gastronomía colombiana. Bien, Perfecto. Bueno, Leo. y quisiera empezar por preguntarle al chef, por recordarnos más bien cuáles son los ingredientes fundamentales antes de tener otras preguntas que ya nos llegan aquí al chat, esos ingredientes fundamentales de la arepa de huevo. Bueno, los ingredientes, recordamos que es el maíz de la variedad Cuba, ¿sí? De un grano, de un nivel de dureza importante para que resista la fritura la masa. Em, el aceite, digamos que inicialmente que era manteca de cerdo, la famosa empella, que es la que nos enseñan los africanos a manejar en fritura profunda, y el huevo. Entonces es esa trilogía con la que nosotros podemos decir que se puede ya elaborar la arepa de huevo. Perfecto, perfecto. ¿Qué otras preguntas nos han llegado al chat, Andrea? Bueno, más que el chat, yo tengo una y creo que es parte de la temática fundamental del webinar de hoy. Chef, ¿cuál es la controversia entre las empanadas y las arepas de huevo? O sea, ¿son hermanas, primas, enemigas? ¿Qué es lo que pasa ahí, chef? ¿Cuál es la controversia? Las empanadas y las arepas de huevo no son hermanas ni primas, vienen a ser lo mismo. Lo que pasa es que como todo el tema de alimentación siempre va a estar ligado en gran medida al tema religioso. Ajá, ajá. ¿Y qué ocurre con esa influencia que a nosotros nos llega de los separatitas españoles? Hablando de los judíos. En España se preparaban las famosas empanadas o empanadas, iniciando con la I latina, empanadas, y esas empanadas pues se describen en algunos
en algunos vestigios rabínicos, algunos manuscritos, como un relleno de carne envuelto en una masa. 2 capas de masa que envuelven ese relleno de carne. Y esto más llevado a un contexto religioso, ¿por qué? Porque lo que se buscaba era representar esa doble ración de maná que se les fue entregado a los hebreos cuando iban camino a la tierra prometida. Entonces eso ya se vuelve más un símbolo que para ellos es cultural, lo llevan a su gastronomía, lo empiezan a replicar, y cuando a nosotros nos llega la cultura sefardita española, después de la época de la conquista, pues todas esas influencias van llegando. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todo lo que es un relleno de carne envuelto en 2 capas de masa va a recibir el nombre de empanada. Es decir, que técnicamente la arepa de huevo es una empanada, pero nosotros acá ya lo llamamos arepa, es por asociarlo con la forma, con la tortilla que nosotros veníamos realizando acá. Entonces, por eso inicialmente les decía que el nombre de arepa, ese vocablo, estaba muy ligado con el tema maíz, es decir, casi que para poderse llamar arepa debería ser de maíz, pero ya después viene una transición en que nos vamos adaptando más a la forma, sin importar el tipo de ingrediente y mucho menos en este caso sin importar el relleno. Entonces, esa es la controversia. Algunas partes de la costa atlántica le dicen empanada de huevo, pero es más por ese tipo de justificación que hay, pues, que entramos en la controversia de si es empanada o es arepa. Ok, muy Perfecto, bien. perfecto. Me En han ese orden de engañado, ideas, no sé si engañado, no sé si sentirme engañado o no. Disfruto igual. Pero bueno. sí, tal como lo indica Andrea, arepa de huevo, que es la que conocemos, empanada de huevo, que también se le dice cerca a donde nació, independiente de eso, es deliciosa. Eso sí, no le Ah, no, quita, el nombre total. no le quita la delicia, eso sí, y el disfrutar un producto tan delicioso como el arepa de huevo. Chef, otra pregunta hace alusión al tiempo y es, desde hace 200 años, como usted lo indica, a hoy, ¿ha tenido alguna modificación este producto? ¿Ha tenido alguna diferencia o es el mismo que desde hace 200 años se viene preparando? Y ha tenido modificaciones. La cocina tradicional siempre la podemos enmarcar en una línea de tiempo, y en ocasiones cuando nosotros estamos consumiendo un plato tradicional, si nos vamos al origen, nos vamos a asombrar porque posiblemente nos vamos a dar cuenta que no es ni parecido a la manera en que inició. Aquí el trabajo del Uruguay es importante porque ellos han mantenido esa tradición intacta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sí se ha tratado de variar no solamente por el tema del tipo de grano, tipo de maíz, sino también por las nuevas versiones que van llegando con la nueva cocina, en donde se varía es el tipo de relleno. Podemos decir que ya vienen adiciones, entonces ya es común encontrar una arepa de huevo con carne desmechada, con un guiso o con un sofrito, eh, y ya podríamos decir que se vuelve clásico para algunas generaciones encontrarlo de esa manera. Esas adiciones ahora se le puede colocar, las encuentra uno con pescado, con pollo, pero creo que lo más importante es tener presente que la esencia no puede cambiar y es que por más que hayan adiciones, el huevo siempre va a ser el factor fundamental. Además, otra cosa, Protagonista, ¿no? El huevo como y protagonista claro, en las preparaciones. yo creo que hay otra cosa importante y es que nosotros hacemos frituras profundas en aceites vegetales y el tema de la grasa de cerdo de la empella también le aportaba un sabor diferente, ¿no? Algo particular. Y tengamos en cuenta que si vamos a hacer la comparación con una arepa que está asada en un tiesto, pues va a tener mucho más sabor la arepa que está en fritura profunda, pues porque entre más grasa, más sabor, ¿no? Hablándolo en tema de sabor. Entonces creería yo que esas son las únicas variantes que podemos encontrar. Bueno, tenemos preguntas del público, Leo. Sí, uy, Dios mío, vamos aquí entonces con preguntas del público. La primera de ellas,
Esta está bien interesante porque nos ha sucedido. Nos ha sucedido a quienes hemos Es intentado caso alguna vez de en la la vida vida. real también. Y caso de la vida real. La primera, ¿cuál es la temperatura ideal para que la arepa no se desarme al entrar al aceite? Bueno, siempre se debe manejar, quienes tienen la práctica manejan una sola temperatura. Entonces, llegamos al lugar, vamos a ver que son cálculos grandes antes, en donde simplemente se maneja la misma temperatura. Y pues el caso es la manera tan ancestral que incluso hasta meten la mano en el aceite para darle vuelta a la arepa, que eso es inconcebible para nosotros. Pero si nosotros ya lo hacemos acá, en el interior, que no conocemos mucho el tema de fritura, que sí nos toca, que no conocemos a ojo las temperaturas del aceite, que más bien lo medimos con termómetro, es que inicialmente esa primera fritura sea elevada. Es decir, yo puedo tener aceite a 190 grados centígrados, porque lo que necesito es que la masa infle. Y cuando ya le coloco el huevo o el relleno como tal y después la regreso a la fritura, ya puedo tener una temperatura de unos 170 grados, porque lo que estoy buscando es simplemente que se cocine por dentro el huevo. Entonces, si van a haber, digamos que dos temperaturas diferentes en ese campo, buscando simplemente eso. Primero, que infle y segundo, conservando una baja temperatura para que ya no se vaya a quemar mientras se cocina. Pues interesante. La segunda pregunta, chef, que nos llega del público dice, ¿la harina pan es buena para hacer la arepa de huevo? ¿Y cómo la preparamos para que nos quede bien? Vamos con otro ingrediente ahí Sí, bueno, interesante. además que en la actualidad nosotros de manera comercial, en los restaurantes, en las mismas casas, pues no nos ponemos a buscar una variedad de maíz en especial, a ponerse a pilar el maíz, sino que uno ya recurre a ese tipo de masas industrializadas, de harinas industrializadas. Y esas harinas industrializadas son muy fáciles de manejar porque se hidratan solamente con agua tibia y se les coloca sal. Esa sería la base. Ahora encontramos que también les pueden agregar otras cosas. Yo he encontrado ya algunas masas que les colocan ajo en polvo y que les colocan pimienta, pero pues ya son esas variaciones que vamos encontrando en el camino. Pero lo básico es simplemente hidratarla, agua tibia, hasta que esté manejable, digo que tipo plastilina. La prueba uno de sal y hace la prueba en fritura directamente. Pero no hay que adicionarle nada más. Chef, yo tengo una pregunta porque soy fan de la arepa de huevo, como han podido ver, y he hecho algunas pruebas, pero entonces, la proporción de harina y agua, tú dices que quede como plastilina, ¿qué proporciones de agua y harina? En el ejemplo que ponen de la harina. Sí, a nosotros nos puede, bueno, la etiqueta siempre nos va a decir, hay unas proporciones que nos indican que es 4 de harina por 3 de agua, ¿sí? O simplemente por la cantidad que yo tenga de harina le coloco la mitad en agua. Yo lo que prefiero es ir colocando por poco la cantidad de agua, ir mezclando, que se vaya hidratando, porque a veces nos pasa como cuando cocinamos arroz, que nos acostumbramos a una medida en especial y de pronto cuando cambiamos de marca nos vamos a dar cuenta que la cantidad de agua no era la indicada. Entonces yo prefiero simplemente irle colocando, tener agua caliente, irle colocando, irle dando forma a la masa hasta cuando ya queda totalmente lisa y se homogeniza. Muy bien. Muy Leo, bien. creo que pregunta más. Sí, sí, sí. Hay un par de preguntas adicionales, chef. La siguiente hace referencia a un producto que está de moda y son eh, estas ollas air fryer. ¿Sí? La fritura se puede realizar en este tipo de ollas. ¿Se puede usar en algún momento para hacer una deliciosa arepa de huevo? Sí y no, sencilla la respuesta. Claro, se puede lograr porque lo que se utiliza es aire caliente que empieza a circular y entonces logramos tener el efecto de la fritura. O sea, es decir, yo puedo lograr crocancia,
y puedo tener la misma textura. Pero en cuanto al sabor, pues se les va a cambiar porque, como lo decíamos hace un rato, el tema de la grasa influye mucho en el sabor final de la arepa de huevo. A diferencia de si es una fritura de papas o de cualquier otro tipo de producto. Pues como textura sí lo podemos lograr y no hay ningún inconveniente. Sí lo podríamos hacer. Y en línea con esta pregunta, si no es el tema del air fryer, ¿el horno también se puede usar en algún momento? ¿Nos sirve para algo? No, en horno sí no nos va a dar el mismo resultado. Porque no vamos a tener esa crocancia que nos gusta. Se nos va a cocinar, va a quedar simplemente asada con la textura de la arepa que comúnmente conocemos, se hecho en un sartén, pero no vamos a tener esa crocancia. Ya tendría que ser un horno de última tecnología que vienen combinados, ¿no? Pero en horno de casa no lo podríamos lograr. Sería mejor recurrir a eso entonces, o a un freidor pequeño o al air fryer. No, eso hay que hacerla, chef, en freído profundo, delicioso, crocante, fresquito. Yo soy de esas, de la arepa de la esquina. De quemarse uno los dedos Y viviendo la quemarse uno los experiencia. dedos. Y esa experiencia duele un poquito, pero es fascinante, es fascinante. Bien. Hablemos también, chef, comentaba usted que la arepa de huevo colombiana, pero también se realiza en otros países de la manera como nosotros la realizamos, la producimos, o existe alguna otra versión. Por ejemplo, escuchaba que en Venezuela hay un alimento que se llama la cachapa, que aquí nos escriben. Entonces, ¿es igual o es diferente el tema? Nosotros tenemos diferentes tipos de arepas, ¿no? Las arepas fritas, no solamente la arepa de huevos frita, existen arepas dulces fritas, es decir, si puedo colocarle queso, puedo colocarle bocadillo y una masa de maíz frita, pero también existen las arepas dulces a base de otro tipo de grano. Entonces, lo que para nosotros en el interior conocemos como el choclo, ese maíz que ya tiene un buen grado de madurez, que yo lo que hago es molerlo, colocarle de pronto más endulzante, se le coloca azúcar, se le puede colocar leche, se coloca huevo para que le dé la firmeza, ¿no? El tema de la leche es opcional, pero el tema del huevo sí es necesario. Entonces yo logro una masa y simplemente la coloco con una cuchara en el sartén y espero que se vaya asando, que vaya cogiendo costra por un lado para darle la vuelta. Ese tipo de arepa de choclo o las arepas en Boyacá son las que nosotros podemos encontrar con el nombre de cachapas hacia el oriente de Colombia y ya pasando la línea fronteriza hacia Venezuela. Pero son otro tipo de arepas. Sí hay mucha similitud, ¿no? Con lo que nosotros preparamos. Ya nos tocaría es como enfocarnos en cuál tipo de arepa es la que se puede simular con la de otro país. Por ejemplo, las gorditas. Ese tipo de las gorditas mexicanas las podríamos asociar más como con las arepas de maíz peto para nosotros, maíz blanco. Ya es, pero sí podemos ver la familiaridad. Chef, y hablando de eso, hay muchas variantes de la arepa de huevo. O sea, sabemos que pues, la esencia, la harina, el huevo y las combinaciones de las diferentes culturas que vimos en la presentación anterior. Pero, ¿qué más variantes ha visto que se dan con la arepa de huevo? Huevo revuelto, no sé, como, ¿qué otro tipo de variantes se pueden tener en la arepa de huevo? Yo creo que adiciones. El huevo no ha tenido de pronto ese cambio tan drástico de decir que yo de pronto hago una elaboración primero o lo cocino para podérselo involucrar después. No lo hemos visto, sí vemos es adiciones, se le colocan de pronto algún otro tipo de condimentos, de elementos picantes, ¿no? Y otro tipo de proteínas, pero es más adiciones que hacer una versión diferente del huevo para podérselo colocar como relleno. Chef, ¿y cuál es su favorita? La clásica, para mí la clásica, solamente con el huevo. Perfecto, sí, de acuerdo. Yo también soy de estas. Leito, voy a saludar 2 segunditos en redes sociales. Por acá veo
a Ellen Rojas, María Gómez, Angie Gordillo, Enicians, Oscar Mojica, dice, nos saludas de Tuluá Valle, Tali Carajo. Sánchez, Luz Aide Estrada, Janet Cortés, bueno, y aquí si nos quieren ir saludando por el chat, pues damos saluditos porque estamos en el poder del huevo en un nuevo webinar, aprendiendo del arepa. Así es, Andrea. También un saludo muy especial a cada uno de nuestros televidentes a través de este Facebook Live, conociendo más acerca de nuestra cultura gastronómica, que también forma parte de nuestro día a día, de nuestra tradición y que invitamos también desde FENAVI a conservar, porque inevitablemente forma parte de nuestros encuentros, tanto en familia como con amigos y lógicamente en el trabajo también. Es bueno de partir todo este tipo de alimentos y a veces desconocemos cuál ha sido, lógicamente, ese tema ancestral. En ese orden de ideas, chef, cuando hago ciertas modificaciones a la arepa de huevo, intento que el huevo no sea como el ingrediente principal, sino complementario, pues usted ya ha sido enfático, por más de que se intente, el huevo sigue siendo el rey en la arepa de huevo. Eh, y cuando yo le adiciono otras cosas, ¿podría decirse también que es una arepa de huevo o ya sería, lógicamente, algo diferente en el sentido etimológico estricto? Sí, lo que pasa es que la cocina tradicional tiene una estructura que es inmodificable cuando yo me refiero a los nombres clásicos, ¿no? Entonces, es como cambiar la versión del ajiaco, cambiarle el tipo de papa y seguirlo llamando ajiaco. Eso tiene también un contexto y digamos que una respuesta automática de algunas generaciones. Mm, y es que no van a permitir que bajo ese mismo nombre se llame una preparación que ha tenido alguna modificación. La arepa de huevo sí, es que no ha sido tan controversial en ese sentido, precisamente porque nunca se ha sustituido el huevo por algún otro producto. Simplemente se le agregan o se le adicionan otros ingredientes. El problema sí sería cuando nosotros tratemos de sustituir el huevo, ¿sí? Tratando de hacer una versión diferente, solamente pues con la masa inflada, porque creo que ahí sí ya nosotros nos estaríamos desviando del tema como tal. Pero hasta el momento, pues las variaciones simplemente permiten que haya más diversidad, pero no están generando esa controversia. Muy bien, Muy chef. Voy a dar saluditos. Por acá hay un colega tuyo, chef, se llama Mauricio London Chef. Está Tali, que la saludamos, Jackie, Daniel Jiménez, Gilma Rosario Granados nos dice saludos desde Bogotá, antojada de una arepita de huevo. Lina Yesenia nos saluda y nos dice buenas tardes, yo hago arepa de huevo con carne y pollo muy ricas. Jenny nos saluda también. Bueno, tenemos bastante audiencia, chef. Y bueno, un saludo para todos. Sí conozco varios de los que has mencionado ahí. Muy bien, Qué bueno, fans. qué bueno lograr esta proximidad en tiempos en que aprovechamos la tecnología para poder unirnos y conversar en este tipo de temas que son tan fascinantes como es nuestra cultura gastronómica colombiana. Y en ese orden de ideas, chef, también pues viene a la memoria me viene a la memoria el tema de la arepa y la arepa de huevo y la cercanía con la empanada. Decía usted que son ahí un tema muy cercano. En la empanada uno utiliza ciertas salsas que son fascinantes para el disfrute. Por ejemplo, una empanada de carne con un buen ají, con un buen guacamole, la empanadita de pollo, que también puede ir acompañada de una salsa fascinante, ya sea de ají, también de guacamole. ¿La arepa de huevo tendría algún acompañamiento así al respecto en ese sentido? Claro, esto es regional. Sí, podríamos decir que arepa de huevo pues tenemos solo una, pero empanadas tendríamos muchas y de acuerdo a la zona en donde se produzca, pues con los ingredientes de la región y con las costumbres, ¿sí? Se crea también ese tipo de maridaje, por decirlo de esa manera. En este caso, la arepa de huevo está muy asociada al, al famoso tema de todo lo que es el suero costeño. ¿Sí? Entonces, va a ser como el acompañamiento con el que nosotros la vamos a encontrar más común, no digo que el único,
pero sí con el que más fácil la vamos a asociar. Y un jugo Buenísimo, en entonces, ya me está dando hambre. Para nuestra teleaudiencia, entonces, tenemos la arepa de huevo, un suerito costeño, y ¿con qué bebida nos puede recomendar para tener ya un plato fascinante y un exquisito para poder desayuno. compartir con familia? Bueno, jugos, guarapos, ahí sí ya pues tendríamos, digamos que una diversidad, ya sería muy amplio hablar de algo en particular. Ya no lo podríamos asociar tan fácil como la arepa con el tema del suero, porque inclusive pueden entrar las bebidas alcohólicas. Ah, carajo. Ya, Buen dato, chef. No había caído en cuenta. Ave María, chef. Nos está invitando a otra cosa, pero bueno, también se puede dar un gusto muy especial con la arepa de Por acá huevo. en la red dicen con cafecito. Uy, bueno, sí, aquí en el interior lo haríamos. No creo que en la costa atlántica lo vayan a asociar mucho con el tema del café, bien. pero sí más bien con un Nos, buen ron o con un jugo. esa idea está chévere. Esa idea está chévere. Un buen ron o un buen jugo. Bien. Nos llega esta pregunta también. ¿Qué tanta grasa se consume en una arepa de huevo? Eh, bueno, el tema es, yo sé a qué se refiere. El tema de la grasa es de acuerdo al grado de temperatura que se maneje. Y eso lo podemos asociar no solo con la arepa de huevo, sino con cualquier tipo de fritura profunda, un pescado en fritura profunda, unas papas a la francesa, que son las que comúnmente consumimos aquí. Y no es tanto el tema de qué tanto puede absorber, sino que si hay una temperatura adecuada, el producto lo que va a hacer es cocerse en esa temperatura, más no absorber la grasa. ¿Sí? Se cocina, crea esa corteza, pero no absorbe. El problema es cuando nosotros nos pasamos de tiempo y entonces el producto ya se vuelve como una esponja y empieza a absorber. Eso nos ha pasado de pronto cuando no manejamos mucho las frituras profundas y decimos, yo fui a la costa pacífica Caribe y me comí un pescado, pero estaba súper crocante y llego a hacerlo a la casa y después de hacer una mala fritura, pues terminó entrapado en grasa. Es más por el tema de no aplicar bien la técnica, que absorbe más grasa, que llegar a decir que de pronto el tema es poco saludable porque sí o sí va a absorber mucha grasa. Entonces, y hay indicadores visuales, creo yo que muy importantes para eso. Si nosotros ¿Cómo cuál llevamos es? un producto, nosotros llevamos un producto a la fritura profunda. Digamos que yo tengo un termómetro que tengo 180 grados centígrados en el aceite regulares. Si yo coloco el producto, lo primero que va a hacer es un proceso de deshidratación. Entonces yo veo muchas burbujas, ¿no?, en el aceite y luego veo que el producto sube a la superficie y empieza a bajar la burbuja. Cuando esa burbuja baja es cuando yo tengo que estar pendiente de retirar el producto, porque si yo le doy más tiempo, entonces el producto empieza otra vez a absorber, ¿sí?, a hidratarse de nuevo y es cuando ya se empieza a entrapar en grasa. Es ese proceso el que tenemos que estar mirando. Quienes manejan las cocineras tradicionales, porque eso lo hablo de acuerdo a lo que le enseñan a uno en la tradición, le dicen a uno, aprenda a mirar la burbuja. Cuando desaparece la burbuja, cuando ya está la burbuja muy bajita, muy pequeña, es cuando es el momento de retirar el producto. Aquí, pues es lógico que ellos no van a tener termómetro ni termostatos para estar midiendo el aceite, ni el punto exacto para retirarlo. Es decir, no voy a coger el producto y a pincharlo en el centro a ver si ya llegó a una temperatura en especial, sino que simplemente es visual. Y, y de pronto el sentido común nos lleva a comprender que básicamente si yo lo hago de manera repetitiva, el resultado va a ser el indicado. Claro, 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 claro. El día a día, inevitable, ¿no? La experiencia se gana es con eso y creo que también la manera como va uno mejorando la forma de hacer las cosas. Andrea, ¿quién más nos acompaña en redes para enviarle un saludo muy especial Bueno, antes de realizar me este saluda fascinante juego? Gilma, Azucena Ávila, Eni Sáenz, Luzaide, y Jenny también. Por ahí nos dicen que aguardiente también, un buen acompañamiento.
Va a tocar hacer otra sesión de... Una sesión un poco más subida de tono, pero también fascinante. De hecho, pues también hay bebidas alcohólicas a base de huevo, ¿no? Entre otras cosas. Pero pues bueno, ese ya Así será es, otro otro bueno. capítulo. Hoy estamos enfocados en la arepa de huevo. Bueno, acá hay una pregunta, chef, y dicen, buenas tardes, una pregunta, si se amasa mucho la masa y si se deja hacer la arepa para que se sople. O sea, es decir, me imagino que la pregunta es si amasan mucho, la arepa si sube o no sube. Y Sí, es más el eso se tema amasa. de hacer un buen amasado, pero darle también un tiempo de descanso a la masa antes de laminarla y de poder sacar los aros para poderlos freír. Perfecto. Leo, yo estoy lista ya para este domingo a hacer un arepe huevo. Les mandaré la foto en redes sociales, los postearé. Les cuento a ver si aprendí en este webinar de controversias y historia del arepe huevo. Así es, así es. Invitamos a cada uno de nuestros televidentes a que el fin de semana preparen una deliciosa arepa de huevo en familia, la disfruten con las recomendaciones que nos da el chef Luis Ernesto Martínez, quien muy amablemente hoy atendió nuestra invitación, un chef de la Fundación Cala, a quien también agradecemos lógicamente el estar con nosotros en este webinar sobre cultura gastronómica colombiana, en este caso la arepa de huevo, un mundo tan fascinante como lo es típica de nuestra costa atlántica. Chef, Leo, muchísimas gracias. Dime, perdón. a mí me queda una pregunta y yo creo que también se están preguntando la audiencia en este momento y es, sabemos que la Fundación Cala es nuestra aliada, trabajamos con ellos, pero ¿qué hace un chef en la Fundación Cala? Sí, esa pregunta de verdad que creo que muchos se la hacen. Pues lo que pasa es que en la fundación se manejan algunos, digamos que pacientes que tienen unos diagnósticos de algún tipo de complejidad elevado, donde el sistema de alimentación tiene que cambiar necesariamente. Hay muchas restricciones, pero no quiere decir que por tantas restricciones no existan posibilidades. Es más, que dentro de nuestra cultura no conocemos mucho los productos ni cómo manejarlos, los ingredientes. Entonces, básicamente lo que se hace es aconsejar y tratar de buscar alternativas para mejorar ese tipo de alimentación de acuerdo a las restricciones o a las recomendaciones médicas. Entonces, esa elaboración de menús es el trabajo que se realiza a través de la Fundación Cala para este tipo de pacientes. Muy interesante, chef. Un saludo a todos nuestros pacientes de la Fundación Cala que son fans del poder del huevo. Gracias a todos los directivos que hacen posible que estos webinars se den, que podamos aprender de las delicias del poder del huevo y pues una arepa de huevo este fin de semana. Por ahí me escriben que mando la prueba y me dan el visto bueno, pues la mando el domingo, subo a las redes sociales mi arepa de huevo. Chef, Perfecto, muchísimas perfecto, de gracias verdad que sí, por la muchísimas. invitación, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por contarnos estos sabores de Colombia, por acercarnos y contarnos toda la historia y la cultura que tiene este plato emblemático de Colombia. No, muchas gracias a ustedes. Leo, ¿me escucha? Yo te escucho, Richie. Señor. Listo, ya tenemos audio, se fue un momento, no sé qué pasó. Sí, sí, sí. Ah, bueno.
Leo, estabas muy emocionado hablando. Te vi que estabas emocionado hablando, pero no escuchábamos. De un momento a otro tuvimos acá una interferencia, no, le agradecía al chef indudablemente su participación, a la Fundación Cala, a cada uno de nuestros televidentes, y también recordarles a nuestros televidentes que este fin de semana pues podamos preparar en familia una deliciosa y nutritiva arepa de huevo. Totalmente. Bien, no sé, chef, Muchísimas gracias. ¿alguna recomendación para despedirnos? ¿Alguna recomendación final, chef? No, realmente yo siempre invito a conservar las tradiciones, a perpetuar todo lo que ha sido la alimentación clásica de nuestro país. Podemos tener mucha afinidad por otro tipo de productos, pero el tema es cultural y el tema es básicamente seguir conservando nuestras tradiciones. No, y saludarlos, nuevamente agradecerles por la invitación de parte de la Fundación Cala y pues aquí un servidor más para lo que se les pueda servir hablando de cocina colombiana y bueno, a nivel de este gran tema de lo que es gastronomía. Bueno, chef, pero tenemos una cita, ¿verdad? ¿Cuándo es nuestra próxima cita para los que están conectados en este momento y además para que le cuenten a todo el mundo de este espacio llamado webinar para conocer más del poder del huevo? Claro que sí, nos volvemos a ver el 2 de diciembre. Ya creo que las piezas de expectativa en redes sociales las podrán ver cuando empiecen a difundirlas, pero el 2 de diciembre tenemos nuevamente un encuentro con otro tema muy interesante que gira en torno a todo el poder del huevo. Así es, nos vemos entonces el 2 de diciembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en un webinar de FENAVI. Cada uno de nuestros televidentes, muchísimas gracias. A nuestro chef, Andrea, muy amables y nos vemos entonces próximamente en un nuevo espacio virtual FENAVI. Muchas gracias por su asistencia y una feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde y que estén bien. Gracias, chef. Gracias, Leo. Gracias.